Muy buenas traders, bienvenidos a otro análisis más del oro. Seguramente os estáis preguntando por qué el oro lleva 2 semanas totalmente paralizado. Seguramente también os estáis preguntando hacia dónde va a ir el oro esta semana. Pues bien, dejadme que responda a estas preguntas a lo largo de este vídeo, que además, al no haber muchas noticias fundamentales, de hecho prácticamente no hay ninguna que afecte al dólar, que ya sabéis que es las que realmente pueden cambiar la dirección de este par, pues puedo centrarme, y yo creo que os interesa mucho, en cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo y por qué el oro se está comportando como se está comportando. Así que si os interesa, ya sabéis, este es vuestro vídeo. Como siempre, podéis seguirme en YouTube, podéis seguirme en TradingView y, por supuesto, en mi canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, ya sabéis que para sorpresa de nadie, pues el oro estas semanas lleva paralizado, como bien os decía. Y además, esta semana que no tenemos un calendario fundamental, de hecho tan solo hay una única noticia por parte del dólar, que es el jueves, que son las noticias de desempleo, pues realmente, como os podréis imaginar, no tienen realmente o no tiene realmente esta noticia impacto. Así que todo lo deja a la suerte de, primero, cuál es el contexto general del oro y, por otro lado, del análisis técnico. Esta semana sí, el análisis técnico tiene muchísimo peso. De hecho, como podéis comprobar en el monitor, realmente, pues lo que tenemos ahora mismo aquí es una estructura que, si bien se viene moviendo alrededor de la resistencia que tenemos en los 2.330, que coincide con la zona de mínimos del lunes 8 de abril, de todo el inicio del mes de abril, y que antes, pues bueno, era una zona de rebotes y ahora pues ha convertido en una zona de transición. Bien, ¿cuál es la situación del oro? Pues bueno, la situación del oro es que estas semanas el dólar, que parecía que se tenía que fortalecer, y por lo tanto el dólar lo que ha hecho es impulsar el oro a la baja. Fijaros que desde 2.400 bajó hasta 2.280 prácticamente en muy poquitas sesiones. Pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el dólar pues está dando signos, una de cal y una de arena. Mucha gente sigue opinando que los tipos de interés van a ser cuanto antes, mientras que otros muchos piensan y ya han tirado la toalla y lo ven en el mes de septiembre. Claro, algo que parecía claro, algo que nosotros pues durante las últimas semanas, y yo especialmente os venía diciendo que en el mes de septiembre es cuando realmente va a ocurrir, pues esto que parecía, ¿no? Hasta incluso fijaros, el día 30 de abril parecía que era algo evidente, pues parece que con el discurso de Powell que tuvimos la semana pasada nos ha cambiado la situación. No significa que los tipos vayan a adelantar, pero ya empieza a tener un discurso mixto sobre los tipos de interés, y cuando hay incertidumbre, pues estas cosas ocurren. Por supuesto, nadie es alcista en el oro ahora mismo. ¿Por qué? Porque no hay una claridad sobre la bajada de tipos de interés, y mañana Powell, con unos datos macroeconómicos fuertes, puede hacer bajar ese tipo. Luego, por otro lado, ¿por qué nos encontramos, por ejemplo, en el día de ayer esa subida tan repentina del oro que tuvimos prácticamente pues en tan solo unas horas? Muy sencillo, eso ocurrió porque Israel y Hamas no llegaron a un acuerdo de alto el fuego, y por lo tanto, además, fijaros, en el día de hoy lo que hemos tenido es que Israel ha conquistado pues una parte más de Gaza, y por lo tanto, pues ya sabéis, tensión geopolítica, y eso pues afecta mucho al oro. Pero ¿cuál es también el transcurso de fondo que ocurre más allá de la tensión geopolítica, más allá del discurso de Powell? Pues bien, deciros que el oro ha tenido un comportamiento bastante anómalo durante todo lo que llevamos de año 2024. Esto que estáis viendo en pantalla, pocos economistas podrían justificarlo frente al papel. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que lo que nos ocurre es que ahora mismo también tenéis que pensar que con esa polarización de bloques que nos estamos encontrando, pues muchos países lo que están haciendo es directamente comprar oro para intentar eliminar las reservas que tienen de dólares. En este caso estamos hablando de todos los países como China, la India, Rusia ahora mismo que no tiene acceso, es decir, todos los de los BRICS, y por lo tanto pues esa presión al oro existe. Claro, también por otro lado, Estados Unidos tenéis otro dato que es demoledor. El dato demoledor es, oye, vale, pues voy a hacer una cosa. ¿No queréis mis dólares? Pues bueno, pues voy a empezar a emitir deuda. Parece mentira, ¿no? Parece que esto que me estoy diciendo pues es una cosa irreal, pero pensad que Estados Unidos ahora mismo está generando una deuda prácticamente de 2 millones de dólares por minuto, y no sé si me estoy confundiendo y puede ser hasta incluso por segundo, ¿no? Por lo tanto, pues os podéis imaginar que la cantidad de dólares que está habiendo en el mercado hacen que pueda subir el oro de una manera bastante importante. Ahora bien, también hay otro factor adicional. El factor adicional es también la demanda industrial. La demanda industrial ha ido aumentando mes a mes. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué también se ha paralizado esa subida tan espectacular? Por supuesto, política monetaria, política expansionista, política también geopolítica, ¿no? Pues al final lo que tenemos aquí es que lo que se ha frenado durante estos días es, primero, por un lado,
la parte industrial. La parte industrial en Estados Unidos ha caído, incluso ha entrado en ligera recesión. Por otro lado, el tema de geopolíticos, digamos que está muy bien, pero ya ha tocado máximos. La gente ya no siente ese riesgo tan inherente como veíamos durante los principios de este año. Vamos, es una realidad, tenéis que verlo en el gráfico. Y luego, por otro lado, pues yo creo que también hay que darse cuenta de que, digamos, el oro pues está especialmente caro. ¿Por qué? Porque es cierto que la inflación ha subido, es cierto que la política monetaria pues está llevándonos a que se siga imprimiendo dinero, dinero y dinero. La política en Estados Unidos pues está siendo así. Y por otro lado, también la demanda de oro ha subido mucho, pero la demanda de oro no ha subido tanto como para justificar, y vuelvo a lo mismo que siempre os digo, que al final todo hay que verlo en perspectiva. Y la perspectiva es cómo nos encontrábamos a principios de año y cómo nos encontramos ahora. Ahora mismo tenemos un oro que se revaloriza un 12,94%, el triple de su media histórica. ¿Se ha impreso el triple de dinero que lo media histórica en este último año? No. ¿Hay riesgo geopolítico inherente? Sí. ¿El oro debería decaer? Sin duda alguna, la corrección es algo que debería ocurrir. De hecho, en el largo plazo, los bonos del Tesoro americanos, los bonos de 10 años, pues muchas veces pues, recogen expectativas, ¿no? Y en este caso, pues recogen expectativas de inflación claramente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este tipo de bonos, pues lo que nos está diciendo es que en frente a lo que debería de ocurrir, que es que el oro bajase, pues está subiendo. Y entonces, claro, si la inflación baja y el oro sube y todo sigue en esta dirección, pues obviamente hay algo que debería romperse en la máquina. Y yo creo y apuesto por el oro. Fijaros, el oro tan solo en 3 años, vamos a hablar, desde el COVID, fijaros que el COVID, que ha sido una de las épocas de mayor riesgo de toda la historia, se quedó aquí en los 2061, estamos en 2300. Es decir, si pensamos antes del COVID, por poneros en perspectiva, pensad que el oro ha subido un 30%, pero es que el oro se encuentra claramente más caro, un 12% más caro, 12,70% más caro de lo que se encontraba en el punto máximo del COVID. ¿Eso tiene algún sentido? Pues ya os lo digo yo, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es simple y llanamente que esto merece una corrección cuanto antes. ¿El oro hacia dónde creo que puede llegar en el medio-largo plazo? En el oro el medio-largo plazo volveremos a verlo en la zona de los 2200 muy seguramente. Pero vamos a lo importante, ¿qué es lo que debería ocurrir esta semana? Esta semana estamos, fijaros, prendidos por el análisis técnico. El análisis técnico nos está diciendo, oye, aquí es una zona donde no debería romper. De hecho, fijaros en el día de hoy, después de la recuperación del día de ayer por las noticias que tuvimos, por el tema geopolítico, fijaros cómo hoy corrige ligeramente. Por supuesto, el riesgo geopolítico no se ha eliminado, pero tenéis que tener en cuenta que esto ocurre y esto va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de fijarnos? Primero, sobre todo, las bandas de Bollinger, que sabéis que es lo que más anota esas diferencias, RSI estocástico y fijaros, el MAC. Y aquí ocurre una peculiaridad. Fijaros, la peculiaridad es la siguiente. Las bandas de Bollinger están muy achatadas debido a esa lateralización que tenemos ahora mismo, ¿no? Y como podéis comprobar en el gráfico, pues bueno, pues digamos que hay espacio tanto para la subida como para la caída. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre aquí es una peculiaridad. Y la peculiaridad que os digo es que, fijaros, la media de Bollinger coincide con la resistencia y con la resistencia de la línea de tendencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que romper eso va a ser tremendamente complicado, va a ser un campo minado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un RSI estocástico que me diréis, bueno, Iván, parece que va al alza. ¿Qué va al alza? ¿Qué va al alza? ¿Qué va al alza? Chicos, se ha cruzado 4 veces en los últimos 5 días, últimas 2 semanas. No es algo realmente fiable. Y luego me podéis decir, bueno, pero es que el MAC va perdiendo fuerza. Bueno, va perdiendo fuerza, la recupera, va perdiendo fuerza, la recupera. Parece que va perdiendo fuerza y debería ir al alza, pero simplemente es por el movimiento de estos últimos días. Fijaros, la pérdida de fuerza es minúscula. En cualquier momento podemos volver a tener una de esas noticias que acaban con el oro. Deciros que esto obviamente esta semana no debería ocurrir, pero que el análisis técnico sin duda alguna me plantea una situación. Bueno, concretamente 2 situaciones. La primera de todas es, oye, si esto termina de subir y vuelve a intentar tocar la resistencia de los 2330, deciros que va a ser muy difícil que la termine de romper y por lo tanto se me antojan unas ventas espectaculares. ¿Que termina de llegar hasta la banda de Bollinger? Unas segundas ventas. ¿Por qué? Porque el oro ahora mismo debería de caer. Porque también os digo que una vez este conflicto de Israel, que parece que se alarga enormemente, pero que lo de día de hoy ha sido realmente casi un paseo para el ejército israelí, pues lo más probable es que lleguemos a tener ese acuerdo, porque incluso hasta Hamás estaba de acuerdo en llegar a un acuerdo con Israel
para solucionar el conflicto. Entonces, digamos que ya hay una parte que ya se ve muy débil y por lo tanto, pues el oro, incluso en perspectivas geopolíticas, nos debería de llevar a la baja. ¿Eso cuándo va a ocurrir? No lo sé. Sin duda alguna, esta semana el análisis técnico también, aunque nos diga que tira al alza, va a tener muchas dificultades y sobre todo se va a tener que encontrar con estos escollos. Por lo tanto, yo creo que aquí será el punto donde el análisis técnico se encuentre más débil y por lo tanto 2.340, 2.330 deberían de ser vuestros objetivos de venta. Con esto me despido, espero que sea de utilidad, espero que esta reflexión la larga os haya servido sobre todo para poner y ubicaros en el oro actualmente y que sobre todo esto lo tengáis en cuenta de cara a las próximas semanas y sobre todo a la hora de que vosotros saquéis vuestras conclusiones. Un saludo y hasta la próxima.